Millonario queda en coma y es cuidado por una mujer de la limpieza. Al despertar, el millonario descubre que las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos mientras Alejandro Salazar, a bordo de su lujoso automóvil, revisaba mentalmente el éxito de la reunión que acababa de concluir. Había conseguido un contrato millonario, y aunque su equipo celebraba en un elegante restaurante del centro, él prefirió marcharse solo. La soledad no le molestaba. De hecho, la consideraba un componente esencial del éxito. Sin embargo, esa noche, el destino parecía tener otros planes para él. Mientras conducía por una carretera oscura y serpenteante, una llamada entrante en su teléfono desvió su atención. La pantalla iluminó el interior del coche justo cuando un camión apareció inesperadamente en la curva frente a él. Un sonido ensordecedor de metal chocando contra metal rompió la calma de la noche, y todo quedó en silencio. Cuando Alejandro abrió los ojos, apenas por un instante, vio luces brillantes y figuras borrosas moviéndose a su alrededor. Luego, todo se apagó. El hospital estaba lleno de actividad, pero para Clara Ramírez, el caos era parte de su rutina diaria. Como auxiliar de limpieza, su trabajo consistía en mantener la higiene de las habitaciones y pasillos, un esfuerzo que a menudo pasaba desapercibido. Sin embargo, ese día, algo llamó su atención. Había escuchado a las enfermeras hablar de un paciente ingresado tras un accidente grave, un empresario conocido por su riqueza y frialdad. Cuando pasó junto a la habitación 408, no pudo evitar asomarse. Allí, conectado a máquinas que mantenían su cuerpo funcionando, estaba Alejandro Salazar. Clara sintió un escalofrío al reconocerlo. No lo había visto en persona antes, pero sabía quién era. Hace años, su hermano Gabriel había recibido una donación anónima que permitió su tratamiento tras un accidente laboral. Clara siempre había sospechado que Alejandro estaba detrás de ese gesto, aunque nunca había tenido pruebas. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ella. Aunque la donación había salvado la vida de Gabriel, la empresa Salazar Corp también había destruido comunidades, incluyendo la suya. Clara cerró los ojos, intentando controlar el torbellino de emociones que la invadía. Gratitud, resentimiento y una inexplicable compasión hacia el hombre que yacía inconsciente frente a ella. En los días siguientes, Clara fue asignada al piso donde Alejandro estaba internado. Aunque su trabajo era meramente técnico, encontró consuelo en pasar tiempo en su habitación. Le hablaba mientras limpiaba, compartiendo fragmentos de su vida cotidiana y recuerdos de su infancia. «No sé si puede oírme», dijo un día, mientras ajustaba las cortinas. «Pero tal vez es mejor así. A veces, las palabras que no esperan respuestas son las más sinceras». Alejandro, aunque seguía en coma, comenzó a experimentar fragmentos de recuerdos en su mente. Imágenes de su infancia aparecían y desaparecían. Los ojos cálidos de su madre, la voz dura de su padre exigiéndole perfección. Entre esas imágenes, una voz nueva surgía, tranquila y serena, hablándole de gratitud, pérdidas y esperanza. Aunque no entendía de dónde venía esa voz, era un faro en medio de la oscuridad. Clara, por su parte, intentaba mantener sus visitas discretas. Sin embargo, algunos empleados del hospital notaron su presencia constante en la habitación de Alejandro. Una de sus compañeras le preguntó directamente: «¿Por qué pasas tanto tiempo allí? Él no puede oírte». Clara sonrió levemente. «A veces, solo necesitas hablar con alguien, incluso si no puede responder». Lo que no dijo fue que estar cerca de Alejandro era su forma de cerrar un ciclo. Durante años, había querido agradecerle por salvar a Gabriel, pero también necesitaba confrontar los sentimientos contradictorios que su familia tenía hacia la Salazar Corp. Una noche, mientras Clara ajustaba las sábanas de Alejandro, se detuvo un momento para observarlo. Su rostro, aunque relajado por el estado en que se encontraba, mostraba líneas de preocupación marcadas por años de decisiones difíciles. ¿Qué lo llevó a ser así?, se preguntó en voz baja. No esperaba una respuesta, pero sentía que sus palabras llenaban el vacío de la habitación. «Si despierta, tal vez nunca recuerde quién soy», continuó, recogiendo sus herramientas de limpieza. «Pero espero que, de alguna manera, sienta que no está solo. Porque nadie debería estarlo, ni siquiera usted». Al salir de la habitación, el monitor cardíaco emitió un pequeño cambio en el ritmo. Un indicio, quizás, de que las palabras de Clara estaban alcanzando algo en el profundo silencio de Alejandro. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo frenético, ajena a las pequeñas conexiones que podían cambiar vidas. Pero dentro de la habitación 408, algo había comenzado a despertar. No solo en Alejandro, sino también en Clara, quien estaba a punto de descubrir que su presencia allí significaría mucho más de lo que jamás imaginó. El accidente y las palabras de Clara parecen haber comenzado a romper el muro que Alejandro construyó a su alrededor,
aunque ni él ni ella son conscientes aún de cuánto cambiará esto sus vidas. La habitación 408 permanecía en calma, con el sonido rítmico de las máquinas marcando el paso del tiempo. Alejandro seguía inconsciente, pero en su mente, un mundo completamente diferente se estaba desarrollando. Fragmentos de recuerdos emergían como destellos fugaces. Su infancia en la finca familiar, la voz severa de su padre diciéndole que el éxito era lo único que importaba, y la calidez de su madre, cuyo rostro parecía desdibujarse con el tiempo. En medio de estos recuerdos, una voz diferente comenzó a destacar. Era femenina, suave, cargada de emociones que no podía identificar. Hablaba de gratitud, de superación, pero también de pérdidas y luchas. Aunque las palabras no tenían un rostro, para Alejandro eran un eco constante que lo mantenía anclado en un estado entre el sueño y la realidad. ¿Quién eres?, intentó preguntar en ese extraño espacio mental, pero la voz no respondía. En cambio, seguía llenándolo con historias que, de alguna manera, parecían conectarse con él. Mientras tanto, Clara continuaba con su rutina diaria, pero su presencia en la habitación de Alejandro se volvía cada vez más frecuente. Aunque sabía que era poco profesional, sentía una inexplicable necesidad de estar allí, de compartir momentos con alguien que, aunque inconsciente, parecía escucharla. Hoy fue un día difícil, dijo una tarde, mientras reorganizaba los papeles en la mesa al lado de la cama. A veces me pregunto cómo sería mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Si Gabriel nunca hubiera tenido ese accidente. Se detuvo, sus palabras quedando suspendidas en el aire. Clara se sentó en la pequeña silla junto a la cama, mirando el rostro inmutable de Alejandro. Usted nos salvó, ¿sabe? Aunque no lo sepa. Su donación nos dio esperanza cuando todo parecía perdido. Pero también hay cosas que no entiendo. ¿Por qué alguien como usted haría algo tan desinteresado y al mismo tiempo permitiría que su empresa destruyera comunidades enteras? ¿Lo sabe siquiera? El peso de sus propias palabras la abrumó. Se levantó rápidamente, reprendiendo su propio impulso de compartir demasiado. Alejandro seguía inconsciente, pero Clara sentía que, de alguna manera, él la escuchaba. Dentro de la mente de Alejandro, las palabras de Clara continuaban resonando. Ahora las veía con mayor claridad. Imágenes de un niño corriendo por un campo verde, una familia reunida alrededor de una mesa sencilla, sonrisas que contrastaban con las duras órdenes de su propio padre. Era como si la voz estuviera mostrándole algo que había olvidado hacía mucho tiempo, una forma de vida que él mismo había contribuido a destruir. Pero con estas imágenes también llegaron otras más dolorosas. La noche en que había firmado los papeles que cerraron una fábrica en un pueblo pequeño. Los rostros de los empleados, que apenas pudo mirar mientras anunciaba que la planta cerraría de inmediato. En su defensa, siempre había pensado que esas decisiones eran necesarias, inevitables. Ahora, sin embargo, algo lo hacía cuestionar esas ideas. Quizás nunca fui tan fuerte como creí, pensó en aquel estado de semiconsciencia. Una tarde, Clara se encontraba barriendo el pasillo fuera de la habitación de Alejandro cuando una compañera se acercó. ¿Por qué pasas tanto tiempo allí?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Clara sonrió, intentando no parecer afectada. Solo me siento en paz cuando estoy cerca. Además, no creo que él esté tan solo como parece. Hay algo en su mirada, como si estuviera buscando algo incluso en este estado. No queremos que se meta en problemas. Al final, él es un hombre poderoso, incluso ahora, respondió su compañera antes de alejarse. Clara sabía que su compañera tenía razón, pero no podía ignorar el sentimiento que la empujaba a volver. Esa misma noche, después de terminar su turno, regresó a la habitación y se sentó junto a la cama. Tal vez nunca despierte, y eso está bien. Pero si lo hace, espero que sepa que no está solo. Nadie debería estar solo cuando enfrenta sus propios demonios, dijo en voz baja, antes de quedarse en silencio. En el silencio de la habitación, Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: calidez. Aunque no podía abrir los ojos ni mover un solo músculo, las palabras de Clara habían comenzado a perforar la coraza que llevaba años construyendo. Dentro de su mente, la voz se hizo más clara, y con ella, una sensación desconocida empezó a surgir: esperanza. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El sonido constante de las máquinas era lo único que llenaba el silencio de la habitación. Alejandro permanecía inmóvil, atrapado en un estado entre la vigilia y el sueño. En su mente, los recuerdos seguían jugando con él. El rostro cálido de su madre, las severas palabras de su padre y, cada vez con mayor intensidad, la voz serena que parecía hablarle directamente al alma. Hasta que, de repente, algo cambió. Un destello de luz cruzó su mente,
y el peso de su cuerpo se hizo tangible. Alejandro abrió los ojos con dificultad. La luz de la habitación era cegadora, y el aire le parecía extraño, como si estuviera respirando por primera vez en mucho tiempo. Lo primero que escuchó fue la voz de un médico. «Bienvenido de nuevo, señor Salazar. Ha estado en coma durante meses». Alejandro intentó hablar, pero su garganta estaba seca y el sonido que salió fue apenas un susurro. Su cuerpo, débil y rígido, apenas respondía. La frustración lo golpeó como una ola, una sensación nueva para alguien acostumbrado a tener el control absoluto de su vida. Los días siguientes fueron una lucha constante para Alejandro. Las sesiones de fisioterapia eran dolorosas y la dependencia de los demás lo hacía sentir vulnerable y expuesto. Su carácter áspero salió a relucir rápidamente, causando tensión con los médicos y enfermeros que intentaban ayudarlo. «¿Por qué me hablan como si no entendiera?», gruñó un día, cuando una enfermera le explicó el horario de su terapia. «Soy perfectamente capaz de comprender lo que está pasando». La enfermera suspiró con paciencia. «Entenderlo no es suficiente. Necesita aceptarlo». Alejandro desvió la mirada, pero las palabras se quedaron con él. Por primera vez, se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra su cuerpo, sino también contra algo más profundo: su propia resistencia a aceptar que había perdido el control. Una tarde, mientras Alejandro descansaba después de una sesión particularmente agotadora, escuchó una voz que le resultó familiar. Era una voz tranquila, con un tono cálido que parecía calmarlo, aunque no podía recordar de dónde la conocía. Giró la cabeza con dificultad y vio a Clara, quien estaba limpiando la habitación. Clara sintió su mirada y se detuvo. «Lo siento, no quería molestarlo. Solo estoy aquí para hacer mi trabajo». «Espera», dijo Alejandro, su voz aún débil. «¿Te conozco?». Clara lo miró, sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura. «No, señor. Solo soy una empleada del hospital». Alejandro frunció el ceño, como si estuviera buscando algo en su memoria. «Tu voz. Es como si la hubiera escuchado antes». Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que no debía revelar nada, pero tampoco podía mentirle. «Estuve aquí mientras usted estaba en coma. A veces hablaba con usted, pero no creo que pudiera escucharme». Alejandro no respondió de inmediato, pero algo en su expresión cambió. «¿Qué me decías?», preguntó, su tono más curioso que acusador. Clara dudó. «Sobre mi día, mi familia. Solo quería que alguien lo acompañara, aunque no pudiera oírme». Alejandro la observó por un largo momento. Había algo en su presencia que lo intrigaba, algo que no podía explicar. Finalmente, asintió, permitiéndole continuar con su trabajo. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro comenzó a notar más detalles sobre Clara. Aunque intentaba pasar desapercibida, había algo en ella que irradiaba calma y determinación. A menudo la observaba mientras limpiaba, intrigado por la manera en que parecía moverse con una serenidad que contrastaba con la agitación interna que él sentía. Una tarde, mientras Clara arreglaba las cortinas, Alejandro la llamó. «¿Por qué haces esto?». Clara se giró, confundida. «¿Hacer qué?». «Este trabajo. Estar aquí. No parece que pertenezcas a un lugar como este». Clara sonrió levemente. «Todos pertenecemos a algún lugar, señor Salazar. Este es el mío por ahora». «Pero hay algo en ti», insistió Alejandro. «Algo que no encaja con este lugar. Como si tuvieras algo más importante que hacer». Clara no respondió de inmediato. No quería hablar de su historia, no con él. Pero la sinceridad en los ojos de Alejandro la desarmó. «Este trabajo es importante para mí porque me permite cuidar de las personas, incluso cuando no lo saben. A veces, eso es suficiente». Alejandro asintió lentamente, sus pensamientos girando en torno a lo que ella había dicho. Había algo en Clara que lo hacía cuestionarse cosas que nunca antes había considerado. Mientras Alejandro continuaba su recuperación, comenzó a observar más a las personas que lo rodeaban. Notó cómo los enfermeros y médicos trabajaban incansablemente, como Clara siempre estaba allí, haciendo lo que parecía insignificante pero que marcaba una diferencia. Empezó a darse cuenta de que, por primera vez, dependía de otros no solo para su bienestar físico, sino también para entender un mundo que antes había ignorado. Una noche, mientras estaba solo en su habitación, Alejandro miró el techo y dejó escapar un suspiro. «Tal vez siempre estuve equivocado», murmuró. No sabía qué significaba eso todavía, pero sentía que algo dentro de él estaba cambiando. Afuera, el hospital continuaba con su ritmo incesante. Pero dentro de la habitación de Alejandro, cada día marcaba un pequeño paso hacia una transformación que él aún no comprendía del todo. Y aunque no lo admitiera, esperaba con ansias las visitas de Clara, cuya voz seguía siendo un eco reconfortante en su mente. La recuperación de Alejandro Salazar avanzaba lentamente,
pero con cada día que pasaba, se sentía más fuerte. Aunque aún estaba lejos de ser el hombre enérgico y dominante que solía ser, su tiempo en el hospital le había dado algo inesperado. Espacio para reflexionar. Las semanas en silencio, entre recuerdos y las palabras de Clara, habían despertado en él una curiosidad por comprender más sobre ella y, quizás, sobre sí mismo. Una tarde, mientras caminaba apoyado en un bastón por los pasillos del hospital, vio a Clara organizando una serie de suministros médicos en un carrito. Alejandro se detuvo, observándola por un momento antes de acercarse. «Siempre estás aquí, trabajando sin descanso», comentó, su voz menos áspera que de costumbre. Clara levantó la vista y le dedicó una sonrisa cortés. «Alguien tiene que hacerlo. Pero no cualquiera lo haría como tú. Hay algo en ti, algo diferente», insistió Alejandro. «¿Por qué te preocupaste tanto por mí mientras estaba en coma?» Clara respiró hondo, luchando con la decisión de contarle la verdad. Durante semanas había evitado esta conversación, temiendo que revelar su conexión con Alejandro pudiera complicar las cosas. Pero algo en su mirada le hizo cambiar de opinión. «Hace años, mi hermano tuvo un accidente muy grave en su trabajo», comenzó. «Nuestra familia estaba desesperada. Pensamos que lo perderíamos porque no teníamos recursos para pagar su tratamiento. Entonces, un día, llegó una donación anónima. Esa donación salvó su vida». Alejandro frunció el ceño, intrigado. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Clara lo miró directamente a los ojos. «Creo que esa donación vino de usted, señor Salazar». El silencio que siguió fue denso. Alejandro parpadeó lentamente, tratando de procesar sus palabras. «¿Cómo lo sabes?» «No lo sé con certeza», admitió Clara. «Pero tengo razones para creerlo. Y aunque estoy agradecida, también sé que mi hermano nunca habría estado en peligro si no fuera por su empresa». Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. «¿De qué hablas?» Clara apretó los labios antes de responder. «El accidente de mi hermano ocurrió en una subsidiaria de la Salazar Corp. Las condiciones eran peligrosas, pero la empresa nunca hizo nada para mejorarlas. Muchas familias como la mía pagaron el precio de sus decisiones». Las palabras de Clara se quedaron con Alejandro mucho después de que ella se marchara. Esa noche, mientras revisaba los documentos que los médicos habían dejado junto a su cama, su mente seguía regresando a lo que había escuchado. Recordaba vagamente haber firmado documentos para cerrar una fábrica y, en un impulso de culpa, ordenar una donación anónima. No había pensado mucho en ello en ese momento, pero ahora parecía que esas acciones aisladas tenían un peso mucho mayor del que había imaginado. Por primera vez, Alejandro sintió que las decisiones que había tomado en el pasado no eran solo números o balances. Eran personas, familias, comunidades. Y Clara era un recordatorio vivo de todo lo que había ignorado. Días después, Alejandro buscó a Clara mientras ella limpiaba el pasillo cerca de su habitación. «Quiero saber más sobre lo que pasó con tu hermano», dijo, directo pero con un tono de genuino interés. Clara lo miró con desconfianza. «¿Por qué? ¿Para justificar lo que hizo su empresa?» «No», respondió Alejandro, sacudiendo la cabeza. «Para entender, para intentar hacer algo al respecto». Clara lo observó detenidamente, tratando de leer sus intenciones. Finalmente, asintió. «Está bien, pero no será fácil de escuchar». En los días que siguieron, Clara compartió más detalles sobre su historia. Le habló del día del accidente de Gabriel, de cómo había quedado atrapado en una máquina defectuosa y cómo eso cambió sus vidas para siempre. Le contó sobre las noches en vela, esperando que las operaciones funcionaran, y sobre cómo la donación anónima les había dado una oportunidad que creían perdida. Mientras la escuchaba, Alejandro comenzó a conectar los puntos en su memoria. Recordó las reuniones en las que los ejecutivos hablaban de sacrificios necesarios para maximizar las ganancias. Recordó los correos en los que se informaba sobre los recortes de costos en seguridad laboral. Lo peor de todo, recordó cómo había elegido no mirar demasiado de cerca, convencido de que esas decisiones eran inevitables. «Todo lo que dices es culpa mía», admitió una noche, después de una conversación particularmente emotiva. «No todo», respondió Clara, con un tono más suave de lo esperado. «Pero su empresa tuvo un impacto que usted nunca quiso ver. Lo que hizo por mi hermano fue un acto de bondad, pero también fue una forma de limpiar su conciencia». Alejandro asintió lentamente, aceptando sus palabras. Por primera vez, comenzó a comprender que su éxito había tenido un costo mucho mayor del que estaba dispuesto a admitir. En una conversación posterior, Clara mencionó su ciudad natal, un lugar que alguna vez fue próspero antes de que las fábricas cerraran y las familias se quedaran sin medios para subsistir. Alejandro, sintiendo una necesidad creciente de enfrentar su pasado, le propuso algo inesperado. «Llévame a tu ciudad», dijo.
Clara lo miró, sorprendida. Quiero verlo con mis propios ojos, explicó Alejandro. Quiero entender lo que mi empresa hizo y cómo puedo repararlo. Clara dudó. La idea de volver a enfrentar los recuerdos de todo lo que habían perdido era aterradora. Pero al mismo tiempo, había algo en la sinceridad de Alejandro que la convenció. Está bien, dijo finalmente, pero no será fácil. No espero que lo sea, respondió él. Esa noche, mientras ambos reflexionaban sobre lo que vendría, Alejandro sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. Sabía que enfrentarse a su pasado sería doloroso, pero también sentía que era el único camino para avanzar. Clara, por su parte, comenzaba a ver a Alejandro bajo una nueva luz, aunque el peso de su resentimiento todavía la mantenía a la defensiva. Sin embargo, ambos sabían que este viaje marcaría un punto de inflexión, no solo en sus vidas, sino en la forma en que veían el mundo y a sí mismos. La carretera hacia el pueblo natal de Clara estaba bordeada de árboles altos y una neblina ligera que le daba un aire melancólico al paisaje. Alejandro, sentado en el asiento del copiloto, miraba por la ventana en silencio. Era la primera vez en años que se aventuraba a un lugar tan lejos de los rascacielos y oficinas donde siempre se había sentido en control. Pero ahora, mientras el coche se adentraba en caminos más estrechos y empedrados, sentía una inquietud creciente. «Es aquí donde todo comenzó», dijo Clara de repente, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero sus manos en el volante traicionaban una leve tensión. «¿Cómo era este lugar antes?», preguntó Alejandro, sin apartar la vista del camino. Clara suspiró. Había familias, fiestas en las plazas, niños jugando en las calles. La fábrica de su empresa era el centro de todo, pero cuando decidieron cerrarla, todo cambió. Alejandro asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. No había forma de imaginar cómo sus decisiones, que para él siempre habían sido números en un informe, habían afectado vidas reales. Cuando llegaron al pueblo, Alejandro se encontró con un paisaje que lo dejó sin aliento. Las casas estaban en ruinas, muchas de ellas abandonadas. Los negocios que alguna vez prosperaron ahora eran estructuras vacías con carteles descoloridos. La gente que caminaba por las calles tenía rostros cansados, como si cargaran con años de lucha y resignación. Clara estacionó el auto frente a una pequeña plaza. «Vamos, quiero mostrarle algo», dijo mientras salía. Alejandro la siguió, apoyándose en su bastón. A pesar de que había recuperado parte de su fuerza, aún dependía de él para caminar largas distancias. Clara lo llevó hasta un edificio que una vez había sido la fábrica principal de la Salazar Corp. Ahora, las puertas estaban cerradas con cadenas oxidadas y los cristales rotos reflejaban el paso del tiempo. «Fue aquí donde mi hermano tuvo su accidente», dijo Clara, señalando una de las áreas del edificio. Había máquinas antiguas que nunca fueron reparadas. Ese día, una de ellas falló. Gabriel quedó atrapado y casi pierde la vida. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Miró el edificio en silencio, imaginando el caos de ese día. No podía negar que, en algún nivel, sabía que su empresa había recortado costos en seguridad. Pero enfrentarse a las consecuencias reales era una experiencia completamente diferente. «Clara, yo no sé qué decir», murmuró, su voz cargada de remordimiento. «No necesita decir nada», respondió ella, mirándolo directamente. «Solo necesita entenderlo. Esto no es solo sobre Gabriel. Es sobre todos los que perdieron sus trabajos, sus hogares, sus familias». Mientras recorrían el pueblo, Clara le presentó a algunas de las personas que habían sido afectadas por el cierre de la fábrica. Una anciana le habló de cómo había perdido a su esposo por falta de acceso a atención médica. Un hombre más joven contó cómo tuvo que abandonar la escuela para trabajar en un campo lejano después de que su padre quedó desempleado. Cada historia era un recordatorio de lo mucho que se había perdido. Alejandro escuchó cada relato con atención, sintiendo como una mezcla de culpa y tristeza se acumulaba en su pecho. Por primera vez, comenzó a ver a las personas detrás de los números. Y aunque sabía que no podía cambiar el pasado, también sabía que no podía seguir ignorándolo. «¿Por qué nadie dijo nada?», preguntó finalmente, mientras regresaban al coche. «Lo hicieron», respondió Clara. «Pero nadie escuchó. O nadie quiso escuchar». Alejandro bajó la mirada. Sus palabras eran un reflejo brutal de su propio pasado, de las reuniones donde los ejecutivos justificaban decisiones en nombre de la eficiencia y las ganancias. Esa noche, se quedaron en una pequeña posada al borde del pueblo. Mientras Clara se preparaba para descansar, Alejandro se sentó frente a una ventana, mirando la oscuridad. Su mente estaba llena de preguntas, pero una en particular lo perseguía. ¿Cómo podía empezar a reparar todo lo que había destruido? A la mañana siguiente, Clara lo llevó al hospital local. Era un edificio pequeño y deteriorado,
con paredes agrietadas y equipos que claramente no eran suficientes para atender a la comunidad. Alejandro observó en silencio mientras Clara hablaba con una enfermera que conocía a su familia. Esto también es resultado de las decisiones de su empresa, dijo Clara, señalando una de las habitaciones abarrotadas. Cuando la fábrica cerró, el hospital perdió gran parte de su financiación. Las personas no solo perdieron sus trabajos, perdieron su acceso a atención médica básica. Alejandro asintió, procesando sus palabras. Cada lugar que visitaba parecía gritarle lo mismo, que las decisiones que había tomado en el pasado habían tenido un impacto mucho mayor del que nunca quiso admitir. Mientras regresaban al coche, Alejandro se detuvo repentinamente. «No puedo seguir ignorando esto», dijo, su voz firme. «¿Qué piensa hacer?», preguntó Clara, girándose para mirarlo. «No lo sé todavía», admitió. «Pero sé que no puedo volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Necesito encontrar una forma de reparar este daño». Clara lo observó con cautela. Había algo en su tono que parecía sincero, pero aún quedaban dudas en su mente. «La redención no es algo que se gana fácilmente, señor Salazar. Y no es algo que pueda comprar». «No estoy intentando comprar nada», respondió Alejandro. «Solo quiero empezar a hacer lo correcto, aunque sea tarde». Mientras salían del pueblo, Alejandro miró por última vez las casas y los rostros de las personas que habían sufrido por su culpa. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero también sabía que era necesario. Por primera vez, sentía que estaba listo para enfrentarlo. Clara, sentada a su lado, lo observó de reojo. Aunque aún no confiaba completamente en él, había algo en su determinación que comenzaba a inspirarle una ligera esperanza. Y mientras el coche avanzaba por el camino de regreso, ambos sabían que este era solo el principio de un viaje mucho más grande. De regreso en la ciudad, Alejandro Salazar se sumergió en el trabajo con una energía que no sentía desde antes del accidente. Pero esta vez, su enfoque no estaba en cerrar contratos ni aumentar las ganancias de su imperio empresarial. En cambio, pasó días revisando informes, listas de empleados, archivos financieros y cada decisión que lo había llevado a convertirse en el hombre que Clara y tantas personas resentían. El peso de esas decisiones no era fácil de cargar. Cada página que leía parecía contar una historia de pérdida, sacrificio y negligencia. Su mente no podía apartarse del pueblo que había visitado y de los rostros de las personas que le habían compartido sus historias. No podía cambiar el pasado, pero algo dentro de él le decía que tenía que intentar corregirlo. Una mañana, Alejandro llamó a Clara. Había estado reflexionando sobre cómo involucrarla, sabiendo que su experiencia y conexión personal con las comunidades afectadas eran esenciales para lo que tenía en mente. Cuando Clara llegó a su oficina temporal, lo encontró rodeado de papeles y mapas. «¿Qué es todo esto?», preguntó, arqueando una ceja mientras se acercaba. «Es un plan», respondió Alejandro, con un tono firme pero no autoritario. «Quiero crear una fundación, algo que realmente pueda ayudar a las comunidades que mi empresa perjudicó. No solo para compensarlas, sino para darles una oportunidad de reconstruir». Clara lo miró fijamente, intentando medir la sinceridad en sus palabras. «¿Por qué no?». «Porque conoces lo que esas comunidades necesitan más que nadie. Tienes una perspectiva que yo nunca tuve. Y porque creo que eres la única persona que puede liderar esto con integridad». Clara dejó escapar una risa amarga. «¿De verdad cree que voy a aceptar? Esto no es tan simple, señor Salazar. No puede arrojar dinero y esperar que todo se arregle». «Sé que no es simple», respondió Alejandro, con un tono más suave. «Pero no estoy buscando una solución rápida. Estoy buscando una forma de empezar a hacer las cosas bien. Por favor, solo escúchame». En las semanas siguientes, Alejandro trabajó en los detalles de la fundación, enfrentando un torrente de obstáculos desde el principio. Los ejecutivos de la Salazar Corp, muchos de los cuales habían aprovechado las prácticas que él ahora buscaba corregir, se opusieron ferozmente. «Esto es una locura, Alejandro», le dijo un miembro del consejo directivo durante una reunión tensa. «Exponer los errores de la empresa dañará nuestra reputación. Estamos hablando de millones en pérdidas». «Ya hemos causado suficientes pérdidas a otros», replicó Alejandro, con una calma que ocultaba su frustración. «Es hora de que empecemos a reparar el daño. Si eso significa perder dinero, que así sea». Las miradas incrédulas y los murmullos entre los ejecutivos no lo intimidaron. Por primera vez, Alejandro se dio cuenta de que no necesitaba su aprobación para hacer lo correcto. Mientras tanto, Clara seguía debatiéndose internamente sobre su papel en la fundación. Había visto a Alejandro comprometerse con el proyecto, enfrentando críticas y resistencia, pero aún sentía dudas sobre sus verdaderas intenciones. Una tarde, después de una reunión particularmente agotadora, Alejandro la encontró sentada sola en una de las salas de descanso. «¿Qué piensas?», le preguntó,
sentándose a su lado. «Pienso que esto no será suficiente», respondió ella sin rodeos. «Las heridas que causó su empresa no se curarán con un fondo de caridad». Alejandro asintió lentamente. «Tienes razón, pero no estoy buscando una cura milagrosa. Estoy buscando una forma de empezar. No sé cuánto tiempo me llevará o si lograré ganarme la confianza de las personas, pero quiero intentarlo». Clara lo observó detenidamente. Había algo en su tono, en la forma en que hablaba, que parecía diferente. Aunque todavía albergaba dudas, también sentía que este hombre no era el mismo que había firmado los papeles que destruyeron su comunidad. Finalmente, Clara aceptó participar en el proyecto, pero con condiciones. «Si hago esto, será a mi manera. No quiero que la fundación sea una excusa para limpiar su nombre o el de su empresa. Tiene que ser auténtico o no lo haré». «Estoy de acuerdo», respondió Alejandro sin vacilar. «Esto no es sobre mí, es sobre ellos». Juntos comenzaron a trabajar en iniciativas concretas: rehabilitación de viviendas, programas de educación, apoyo a pequeños negocios y mejoras en la atención médica en comunidades rurales. Alejandro utilizó recursos de su fortuna personal para financiar los primeros proyectos, mientras Clara se aseguraba de que cada decisión se tomara con transparencia y respeto hacia las personas afectadas. Sin embargo, no todo fue fácil. La oposición de los antiguos aliados de Alejandro se intensificó. Hubo intentos de sabotaje financiero y rumores en los medios que cuestionaban la verdadera intención de la fundación. Incluso Clara enfrentó críticas de algunas personas de su comunidad que la acusaron de venderse al hombre que había causado tanto daño. «¿Por qué sigues aquí?», le preguntó Alejandro una noche, después de que ambos pasaran horas revisando propuestas. Clara lo miró, cansada pero determinada. «Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque, aunque no confío completamente en usted, confío en lo que estamos haciendo». Alejandro sonrió levemente, sintiendo una mezcla de gratitud y respeto hacia ella. Con el tiempo, los primeros frutos de su trabajo comenzaron a aparecer. Una clínica fue inaugurada en el pueblo natal de Clara, ofreciendo servicios médicos gratuitos a quienes los necesitaban. En otra comunidad, un grupo de familias recuperó sus hogares gracias a los fondos de la fundación. Aunque los cambios eran pequeños, eran reales, y eso le dio a Alejandro y Clara la fuerza para continuar. Mientras observaba a un niño sonreír al recibir su primer chequeo médico, Alejandro sintió algo que nunca antes había experimentado: satisfacción genuina. No provenía de un contrato cerrado ni de un aumento en los ingresos, sino de saber que estaba haciendo una diferencia. Esa noche, mientras Clara revisaba los próximos proyectos, Alejandro se acercó y dijo: «Gracias por creer en esto, aunque no creyeras en mí». Clara lo miró con una leve sonrisa. «Todavía no estoy segura de si creo en usted, señor Salazar. Pero al menos ahora parece estar creyendo en algo más grande que usted mismo. Eso es un comienzo». Los primeros éxitos de la fundación de Alejandro y Clara no pasaron desapercibidos. Mientras las comunidades empezaban a beneficiarse de los programas de rehabilitación y las iniciativas educativas, los antiguos aliados corporativos de Alejandro se tornaban cada vez más hostiles. Para ellos, cada acción de Alejandro no era un acto de redención, sino una amenaza directa a su poder y a los beneficios que habían acumulado durante años. Una mañana, mientras Alejandro revisaba los informes financieros de la fundación, recibió una llamada inesperada. La voz del otro lado era fría y directa. «Salazar, esto tiene que parar. Ya has hecho suficiente ruido. Si sigues exponiendo a la empresa y a tus antiguos socios, las consecuencias no serán solo para ti». Alejandro cerró los ojos, conteniendo la ira. Sabía que se referían a Clara, quien ahora era una figura pública asociada a la fundación y, en muchos sentidos, su rostro más visible. «Voy a seguir adelante, les guste o no», respondió con firmeza antes de colgar. Sin embargo, la llamada dejó un peso en su pecho que no podía ignorar. Sabía que enfrentarse a sus antiguos aliados era peligroso, no solo para él, sino también para Clara y las comunidades que estaban tratando de ayudar. En paralelo, Clara enfrentaba sus propios desafíos. Las críticas hacia ella aumentaban, especialmente de algunas personas en su comunidad natal. Un grupo de antiguos vecinos incluso la confrontó durante una visita a la nueva clínica. «¿Cómo puedes trabajar con él?», le preguntó una mujer mayor, con el rostro lleno de resentimiento. «Ese hombre destruyó nuestras vidas. Ahora vienes aquí como si unas migajas pudieran arreglarlo todo». «Entiendo cómo se siente», respondió Clara, con calma pero con un tono firme. «Y no estoy aquí para justificar lo que pasó. Pero esto no se trata de él ni de mí. Se trata de ustedes, de lo que podemos hacer ahora para mejorar lo que quedó». A pesar de sus palabras, Clara sintió el dolor de la confrontación. Sabía que no todos la aceptarían, pero aún así, el rechazo dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir.
La tensión alcanzó su punto máximo durante una reunión clave en la sede de la fundación. Alejandro había convocado a sus antiguos socios para discutir los cambios que planeaba implementar en la Salazar Corp. Su objetivo era transformar la empresa en un modelo de sostenibilidad y responsabilidad social, pero la respuesta fue inmediata y feroz. «Esto es una locura», dijo uno de los accionistas más antiguos, golpeando la mesa con la palma de la mano. «¿Sabes cuánto nos costará? Las pérdidas serán irreparables». «Las pérdidas ya ocurrieron», replicó Alejandro, mirando a cada uno de ellos con determinación. «Solo que ustedes no las vieron porque no eran suyas. Eran de las personas que confiaron en nosotros. Es hora de cambiar eso. Si sigues adelante con esto, perderás todo», advirtió otro. Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz baja pero cargada de resolución. «Si es el precio que debo pagar, estoy dispuesto a hacerlo». Esa noche, Alejandro encontró a Clara en la sala común de la fundación, revisando una serie de documentos. Su expresión era de cansancio, pero también de una determinación que él reconocía bien. «Hoy fue uno de esos días, ¿verdad?», dijo él, tomando asiento frente a ella. Clara asintió, dejando los papeles a un lado. «A veces me pregunto si vale la pena. Parece que no importa lo que hagamos, siempre habrá personas que no estarán dispuestas a aceptar el cambio». «Yo también lo pienso», admitió Alejandro. «Pero luego recuerdo a las personas que ya hemos ayudado, a esas familias que ahora tienen una oportunidad. Y eso me da fuerza». Clara lo miró, sorprendida por su honestidad. Aunque todavía albergaba ciertas reservas hacia Alejandro, no podía negar que algo en él había cambiado. Unos días después, ocurrió algo que puso a prueba su determinación. Durante un evento público organizado por la fundación, un grupo de manifestantes apareció, gritando consignas contra Alejandro y Clara. Uno de ellos lanzó una piedra que golpeó a Clara en el brazo. Aunque la herida no fue grave, el incidente dejó una marca emocional profunda. «Tal vez deberíamos detenernos por un tiempo», sugirió Alejandro esa noche, mientras Clara recibía atención médica en la clínica. «No», respondió ella rápidamente. «Esto es lo que quieren. Pero no podemos. No ahora». Alejandro asintió, impresionado por su valentía. «Prometo que haré todo lo que esté en mi poder para protegerte. Esto no debería estar pasando». «No es tu culpa», dijo Clara, mirándolo directamente a los ojos. «Pero sí es nuestra responsabilidad continuar». Con el tiempo, los sacrificios comenzaron a dar frutos. La fundación inauguró un programa educativo que ayudó a docenas de jóvenes a continuar sus estudios, y un nuevo proyecto de viviendas empezó a tomar forma en una comunidad rural. Aunque los desafíos seguían siendo enormes, los pequeños logros daban esperanza tanto a Alejandro como a Clara. En una conversación privada, Alejandro confesó: «Nunca pensé que llegaría a este punto, donde perderlo todo no me importara tanto como hacer algo correcto». Clara lo escuchó en silencio, sintiendo que, finalmente, podía empezar a confiar en él. Sin embargo, los desafíos aún no habían terminado. Un informe filtrado a la prensa exponía detalles de las prácticas pasadas de la Salazar Corp, reavivando el resentimiento público y aumentando la presión sobre Alejandro. Clara, por su parte, se enfrentaba al dilema de cómo manejar su propio papel en el proyecto. Sabía que estaba profundamente involucrada, pero también sentía la necesidad de encontrar su propio camino, fuera de la sombra de Alejandro y su legado. El aire estaba cargado de expectativa mientras Alejandro observaba desde una pequeña tarima en medio de una comunidad rural. Frente a él, un grupo de familias sonreía mientras recibían las llaves de las nuevas viviendas construidas por la fundación. Los niños corrían alrededor de los adultos, explorando sus futuros hogares con entusiasmo, y los murmullos de gratitud llenaban el ambiente. Alejandro sentía algo extraño. Durante años, su vida se había definido por reuniones, contratos y balances financieros, pero en ese momento, todo eso parecía insignificante. Sin embargo, en medio de la satisfacción que sentía al ver los resultados de su trabajo, una pregunta seguía rondando su mente. ¿Cuánto tiempo más podría sostener esta lucha sin perderlo todo? Clara estaba a su lado, entregando las llaves y explicando los detalles de las viviendas. Su rostro irradiaba energía, pero Alejandro notó algo diferente en ella. Había una distancia, una especie de barrera silenciosa que se había ido construyendo entre ambos en las últimas semanas. «¿Estás inquieta?», le dijo mientras regresaban juntos al coche después del evento. Clara lo miró, sorprendida. «¿Por qué lo dices?». «Te conozco lo suficiente para saber que algo está pasando», respondió Alejandro, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Clara suspiró, mirando por la ventana. «He estado pensando mucho últimamente. Sobre todo esto. Sobre lo que significa para mí». Esa noche,
Mientras ambos trabajaban en las oficinas de la fundación, Clara rompió el silencio que había mantenido durante semanas. «Necesito hablar contigo, Alejandro», dijo, cerrando el informe que tenía frente a ella. Alejandro levantó la vista, dejando su trabajo a un lado. «Creo que necesito alejarme por un tiempo», confesó Clara, con un tono firme pero cargado de emoción. Alejandro sintió un golpe en el pecho. «¿Qué ha pasado?» «Esto no tiene que ver contigo ni con la fundación», explicó. «Tiene que ver conmigo. He dedicado tanto tiempo a luchar por estas comunidades, por mi familia, que me he olvidado de quién soy fuera de todo esto. Necesito encontrar eso. Necesito encontrarme». Alejandro asintió lentamente, aunque las palabras de Clara lo golpeaban más de lo que quería admitir. «Te entiendo. Y aunque no quiero que te vayas, sé que esto es importante para ti». «Lo es», dijo Clara, con una leve sonrisa. «Pero quiero que sepas que no me estoy rindiendo. La fundación es importante para mí, y lo que hemos logrado juntos significa más de lo que puedo expresar. Solo necesito tiempo». En los días siguientes, Clara comenzó a organizar su salida. Aunque muchos de los empleados de la fundación lamentaban verla partir, entendían su decisión. Alejandro, por su parte, se esforzaba por mantener una fachada de aceptación, aunque en el fondo sabía que la ausencia de Clara dejaría un vacío difícil de llenar. En su último día, Clara se despidió de cada persona con una sonrisa sincera, agradeciendo a todos por su apoyo. Cuando llegó el momento de despedirse de Alejandro, ambos se encontraron en la pequeña sala de reuniones donde habían trabajado tantas noches. «Supongo que esto es un adiós, por ahora», dijo Clara, intentando mantener la compostura. «No diré adiós», respondió Alejandro, mirándola con una mezcla de gratitud y tristeza, «porque espero que nuestros caminos se crucen de nuevo». Clara asintió, sintiendo que las palabras de Alejandro eran más sinceras de lo que había esperado. «Gracias por todo, Alejandro. Por escuchar, por aprender y por cambiar». «Gracias a ti, Clara», respondió él, «porque sin ti, nunca habría visto lo que realmente importa». Ambos compartieron una última mirada antes de que Clara se marchara, dejando a Alejandro en silencio, reflexionando sobre todo lo que habían logrado juntos. En los meses siguientes, la fundación continuó creciendo bajo la dirección de Alejandro. Aunque enfrentó numerosos desafíos, su compromiso con la misión nunca flaqueó. Cada proyecto completado, cada familia ayudada, era un recordatorio de que había encontrado un propósito más grande que él mismo. Por su parte, Clara se embarcó en un viaje personal que la llevó a diferentes comunidades en otras regiones. Trabajó con organizaciones locales, compartiendo su experiencia y aprendiendo nuevas formas de ayudar a quienes más lo necesitaban. Aunque estaba lejos, a menudo pensaba en Alejandro y en todo lo que habían vivido juntos. Un año después, durante un evento en el que la fundación celebraba la inauguración de un nuevo centro educativo, Alejandro estaba conversando con algunos invitados cuando una figura familiar llamó su atención. Clara estaba al otro lado del salón, hablando con un grupo de voluntarios. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Alejandro sonrió ligeramente, sintiendo una oleada de emociones que no esperaba. Clara, por su parte, sintió algo similar, una mezcla de gratitud, respeto y algo más que no podía definir. Ambos se acercaron, ignorando a las personas que los rodeaban. «No pensé que vendrías», dijo Alejandro, con una leve sonrisa. «No podía perderme esto», respondió Clara. Hablaron durante horas, poniéndose al día sobre sus vidas y compartiendo sus visiones para el futuro. Aunque ambos sabían que sus caminos seguían siendo diferentes, también entendían que el vínculo que habían construido siempre estaría presente. Alejandro Salazar se encontraba frente a una sala llena de ejecutivos, accionistas y representantes de los medios. Su postura era firme, pero su mirada traicionaba una mezcla de tensión y determinación. Había convocado esta reunión para hacer un anuncio que marcaría el inicio de una nueva era para la Salazar Corp, y sabía que no todos estarían de acuerdo. Tomó una respiración profunda antes de hablar. Durante años, esta empresa se enfocó en las ganancias a cualquier costo. Decisiones que tomé contribuyeron al sufrimiento de comunidades y personas que merecían algo mejor. Me comprometo a cambiar eso. Un murmullo recorrió la sala, pero Alejandro continuó. A partir de ahora, la Salazar Corp priorizará prácticas sostenibles y responsables. Invertiremos en las comunidades que afectamos, no como una estrategia de relaciones públicas, sino como una verdadera forma de reparación. Una mano se levantó entre los accionistas. Entiende lo que esto significa para nuestras ganancias, Salazar. Estamos hablando de millones perdidos. Lo entiendo perfectamente, replicó Alejandro, su voz calmada pero firme. Y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Porque no se trata solo de dinero. Se trata de hacer lo correcto. El silencio que siguió fue ensordecedor,
Pero Alejandro sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había dado el paso más difícil de su vida, priorizar el bien común sobre su propio interés. Mientras tanto, Clara estaba en un pequeño pueblo en la región sur, trabajando con una comunidad que acababa de inaugurar una cooperativa agrícola. La experiencia la había transformado. Había encontrado una forma de ayudar a otros mientras seguía siendo fiel a sí misma. Aunque la distancia la separaba de Alejandro y la fundación, sabía que su trabajo estaba conectado con lo que ambos habían construido juntos. Una mañana, Clara recibió una invitación inesperada. Alejandro quería que asistiera a un evento de la fundación donde presentaría su nuevo modelo de negocios para la Salazar Corp. Dudó por un momento, pero finalmente decidió aceptar. Sabía que, aunque sus caminos eran diferentes, este evento marcaba un punto crucial en sus vidas. El día del evento, la sala estaba llena de personas emocionadas por los cambios que Alejandro había implementado. Clara llegó poco antes de que comenzara, intentando pasar desapercibida. Sin embargo, Alejandro la vio desde el escenario, y su expresión cambió al instante. Cuando terminó su discurso, Alejandro se acercó a Clara, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Me alegra que hayas venido». «No podía perderme esto», respondió Clara, devolviéndole la sonrisa. Se sentaron juntos en un rincón tranquilo, lejos de las multitudes. «Hiciste lo que dijiste que harías», comentó Clara. «Y eso significa más de lo que crees». «Gracias a ti, Clara», respondió Alejandro. «Sin tu honestidad y tu valentía, nunca habría tenido el coraje de enfrentar esto». Clara lo miró por un momento, reflexionando sobre lo lejos que ambos habían llegado. «¿Y ahora qué, Alejandro? ¿Qué sigue para ti?» Alejandro sonrió levemente. «Seguir aprendiendo, seguir cambiando. Todavía hay mucho por hacer». Cuando la noche llegó a su fin, ambos caminaron juntos hacia la salida. No hubo grandes promesas ni palabras románticas, solo un entendimiento mutuo que trascendía lo que podían expresar. «¿Crees que nuestros caminos se crucen de nuevo?», preguntó Alejandro, con un tono que mezclaba esperanza y resignación. «No lo sé, pero sé que, de alguna manera, siempre estaremos conectados». Alejandro asintió, satisfecho con esa respuesta. Mientras la veía marcharse, sintió una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, estaba seguro de que estaba en el camino correcto, incluso si debía recorrerlo solo. Clara, por su parte, miró hacia adelante, sabiendo que su trabajo apenas comenzaba. Había encontrado su propósito, y aunque Alejandro había sido una parte importante de su viaje, ahora estaba lista para enfrentar el futuro con confianza. Meses después, la fundación continuó prosperando, y la Salazar Corp se transformó en un modelo de sostenibilidad y justicia social. Alejandro dedicó su vida a construir un legado que finalmente podía enorgullecerlo. Clara, mientras tanto, siguió viajando y ayudando a comunidades, llevando consigo las lecciones de su pasado y el compromiso de hacer una diferencia. Aunque sus caminos siguieron separados, ambos sabían que el impacto de su conexión siempre estaría presente, moldeando sus vidas y las de quienes los rodeaban. Lección final de la historia. La verdadera redención no es un destino, sino un viaje continuo. Reconocer los errores y enfrentarlos con valentía puede transformar no solo una vida, sino también las vidas de aquellos que fueron afectados. A veces, los vínculos que creamos nos impulsan a encontrar el propósito que nunca supimos que buscábamos. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.